querida Magda, te doy la bienvenida, Gracias. como no puede ser de otra manera, puedas arrancar esta segunda sesión y brindarles todo lo que tú sabes hacer, toda tu Así es. experticia. Adelante entonces, querida Magda. Sí, gracias Edgar nuevamente. Buenas tardes a todos. Como lo manifestó Edgar Olivares, nuestro director general de CIDE y del CET de Bolivia, agradecida con el equipo de CIDE, agradecida siempre con Carlos Castro, con Helen, que de alguna manera detrás de cámara siempre están pendientes de quienes somos parte de esta familia que colaboramos, contribuimos con el conocimiento a través de CIDE y de CET Bolivia. Iniciamos entonces, como lo habíamos pautado, voy a compartir la pantalla y vamos a dar inicio al trabajo que quedó pendiente desde ayer. Todos ustedes creo que están bien, me contenta verlos, algunos en cámara, otros con nombre, pero de igual manera me siento muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos todos, seguimos con este reto de tratar de explicar de manera bien concreta cómo elaboramos o cómo desarrollamos competencias desde la docencia, la investigación para publicar un libro. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, en cualquier caso pueden utilizar también el chat. Entiendo que mi conexión está bastante inestable. Voy a tratar en la medida de lo posible de estar pendiente y le agradecería muchísimo al licenciado Carlos Castro de ser posible avisarme al momento si se pierde algún audio o si en algún momento no estamos compartiendo la pantalla. Claro que sí, Magda. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bien, como ustedes saben, voy a estar permanentemente saliendo, entrando, porque forma parte del problema que tengo de conexión. Es nuestro condominio, creo yo, o es la hora que realmente también satura, y trataría de avanzar lo más que pueda mientras nos permita la tecnología. La parte de ayer quedamos en diferentes aspectos, yo diría bien importantes, en cuanto a lo que es un libro. Repasando muy rápidamente, me quedé en el discurso de explicarles a cada uno de los presentes que no existe una estructura real de lo que es un libro. Tampoco existe una estructura de pasar de tesis a libro, pero quedamos claros que el producto de investigación o el trabajo que llevamos a cabo a través de la tesis no es exactamente igual a un libro. Se puede aprovechar. También hice notar en un curso que estuve hace como un mes con CIDE, que dentro de las estructuras más completas, yo señalaba la estructura de cómo concebir una tesis desde el paso 1 hasta el paso 10, no me pertenece a la autoría, sin embargo, hacía señalamiento que es una de las estructuras más, yo diría, amigables para quienes están desarrollando un trabajo de tesis doctoral desde una perspectiva positivista o bien desde una condición netamente cuantitativa. También hacía referencia ayer de que tener una autonomía para realizar un libro, hoy traté de capturar lo más que pude por mi tiempo, las diferentes experiencias que yo he tenido en mis libros, y he tratado en la medida de lo posible, voy a tratar en la medida de lo posible, que ustedes miren o observen cómo se puede generar muchísimas cosas maravillosas, maravillosas, si tenemos la capacidad, y todas las tenemos, de querer formar parte de esta naturaleza tan innata que debe tener un investigador. Como les decía ayer, la necesidad de ser un investigador en todos los aspectos representa, a mi manera de ver, una condición de primer punto
para un docente universitario. Y decía eso porque de alguna manera un docente universitario tiene que reflejar en todo momento su capacidad, su condición, su necesidad de seguir avanzando en la ciencia. Somos mujeres y hombres de ciencia, y eso implica de alguna forma la necesidad de comprometerse con lo que estamos haciendo. Ayer mencionaba, esto es un repaso breve, cómo era necesario entender que realizar un libro no era un asunto de una sola persona, es un equipo de trabajo. Mañana vamos a hablar de todas las opciones que podemos tener a través de editoriales, e incluso voy a mencionar la editorial CIDE, y vamos a tratar de ver cuál es el reconocimiento que tiene cada editorial y de qué manera podemos hacer uso de ella en beneficio de nuestra carrera universitaria. Me preguntaba o me hice muchas preguntas cuando quería saber para qué escribo un libro. Quería preguntarme a mí misma si lo publico, si lo que quiero es publicar, si realmente lo que quiero es obsequiarlo, si realmente lo que necesito es formar parte de un repositorio importante, bibliográfico, si realmente quiero llegar hasta mis pares académicos, si verdaderamente existe esa experticia de mi parte para poder llegar a mis compañeros que forman parte de mi vida profesional o académica, en fin. Hay muchísimas respuestas que puedo dar respecto a esto. Nos quedamos aquí exactamente, y en esta parte es de donde inicia realmente esta segunda parte de nuestro curso. Los tipos de libros se pierden de vista. Sin embargo, yo resalto quizás tres importantes tipos de libros, como es un libro de biografía, como lo dice o como lo identifica esta definición básica. Es un libro que es un relato expositivo que de alguna manera queremos nosotros rescatar o personalizar una obra a través de la vida de otro. Aquí me recuerdo mucho, aunque no es su línea de trabajo, de Víctor Morles, cuando habla de su técnica, cómo elaborar un libro a través de lo que él llama historia de vida. Y de alguna manera la historia de vida representa una biografía de un personaje importante o de una persona que nosotros consideremos como escritores importantes. Víctor Morles es un autor maravilloso que se ideó la mejor forma de uno presentar una obra de esta naturaleza. Bien, el texto, creo que es lo que más nos interesa. Un texto o un libro texto es nuestro reto, es un libro estándar que tiene que ver con cualquier área del conocimiento. Yo puedo hacerme un libro texto de matemáticas, un libro texto de literatura, un libro texto de recursos humanos, un libro texto de ciencias de la salud, un libro texto de ciencias de la ingeniería, un libro texto de turismo, y puedo encontrar diversas formas de abordarlo. Lo más importante es que yo entienda que el libro texto está destinado a la enseñanza, y por estar destinado a la enseñanza tiene algunas pautas que a mi manera de ver son estratégicas conocer. Hay libros de referencia, que es un libro también como texto, pero de consulta, que tiene una necesidad puntual, determinada, y que de alguna forma nosotros podemos hacer uso de ellos porque nos convertimos en cierta forma en compiladores, y eso nos permite de una u otra manera retomar algunos elementos base que plantea un determinado teórico, y esos elementos base van a configurar nuestro contexto para poder desarrollar ese trabajo que llamamos libro. ¿Podré algún día ver mi libro publicado? Claro que sí, claro que sí. Yo pienso que las personas que se dedicaron o eligieron esta carrera de docente universitario tienen que estar conscientes necesariamente que un docente universitario, y tenemos que quitarnos, al menos yo
perdónenme el inciso, pero trato en la medida de lo posible de hacerlo ver a mi audiencia. Siempre digo, un docente universitario no es aquel que pone el dedo o el biométrico y dice, yo cumplí con mi hora de trabajo, o con mis 5 horas, o con mis 6 horas, o con mis 8 horas. No. Un docente universitario es aquel que tiene don de poder tomar en su vida académica una cantidad de factores que conlleven de alguna manera su éxito, pero no su éxito para que los demás lo vean, sino su reconocimiento dentro de la estructura de esa comunidad académica, de esa comunidad científica, de esa comunidad universitaria, que a veces están tristemente tan rígidas con nosotros y con nosotros los docentes, y que probablemente no comprenda cómo es el juego de gestión, el juego de academia, el juego de investigación, y más aún ese otro elemento adicional que es vinculación. Nosotros estamos en esa dinámica permanente, y esa dinámica permanente quizás nos obliga a hacer ejercicios con nosotros mismos. Entonces yo sí creo que todo docente universitario que tenga el propósito de continuar esta carrera y no verla como una carrera que solamente cubre la expectativa de un funcionario público, sea contratado o sea con nombramiento, ese docente puede ser capaz de lograr sus publicaciones. Sí hay algo importante aquí, debemos sacrificar algo. Yo creo, yo no ser el mejor ejemplo, he sacrificado muchas cosas, pero si mi experiencia me dice algo, es que lo que he sacrificado posiblemente, lo más que uno le puede doler, de repente es un componente personal o familiar. Pero las otras cosas que quizás he sacrificado, por ejemplo, fiestas, diversiones, ocio, viaje, posiblemente ha valido la pena. Porque el reconocimiento no es el que tú te das, el reconocimiento es el que te da la comunidad científica. Y yo no diría tanto la comunidad científica, yo diría esa comunidad universitaria que forma parte de tu eslabón profesional. Me encanta llevar a mis conferencias, a mis trabajos de cursos o mis participaciones, me encanta llevar esta lámina. Esta lámina tiene su esencia en la teoría del iceberg, que lo plantea Hayes Group, o lo plantea Dessler, o lo plantea Mertens. O sea, hay muchísimos autores que plantean la teoría de competencia. Y esto, el iceberg para ellos es la esencia de lo que uno ve, esa parte superficial cuando tú te encuentras con un iceberg y no sabes qué magnitud o qué profundidad puede tener ese iceberg. Cuando yo pongo este tiburón y le coloco una línea en el medio, es porque quise hacer ver que el iceberg es algo así tan grande, tan grande, tan grande, que nosotros miramos solamente lo que está arriba, pero no sabemos qué profundidad tiene ese iceberg, o qué profundidad o qué fuerte puede ser tan grande este tiburón. ¿Qué quiero decir con esto? Así somos los seres humanos. Los seres humanos tenemos dos pisos, dos dimensiones. Una primera parte que tiene que ver con tu esencia, con lo que miran los demás, pero lo que no saben los demás es lo que tú tienes por dentro. ¿Qué grado de sensibilidad, qué personalidad, qué características subyacentes tú tienes? Si yo estuviera ahorita en este momento dando una conferencia sobre el talento humano, yo me perdería de vista explicándole a ustedes todos estos desencuentros y encuentros que tiene esta figura, bien sea el iceberg, bien sea un barco, bien sea un ser humano, bien sea un tiburón, pero lo que quiero decir es que la dimensión más importante está abajo de lo que uno no ve. Así pasa con una persona. Si yo al lado de este tiburón colocara un libro, y ese libro yo lo colocara azul, con rojo, con verde, y son los colores con los que yo me identifico, segura estoy que lo voy a comprar. Lo que yo no voy a saber nunca al momento de yo comprarlo, porque me gustó nada más, es que tiene ese libro internamente. O sea, ¿cuál es su característica que pueda identificar y pueda definir en un momento determinado que el libro esencialmente se encuentra en el dominio o en el interés que yo he querido tener? Si esto es así, así mismo lo vamos a ver cuando nosotros tengamos la posibilidad de compartir
o de realizar, o de querer, o de tener la voluntad para hacer un libro. El libro, la persona tiene lo que está por fuera en sus habilidades, su conocimiento y su destreza. Lo que tiene la persona dentro de sí misma es esa condición no visible que amerita un poco de atención. Lo no visible hace ver que la persona tiene por dentro cosas que no sabía. Quizás después de este curso, mi mayor satisfacción sea como lo que me hizo ver anoche el licenciado Carlos Castro. Me decía, oye, ¿sabes qué, Magda? Me has hecho pensar en mi libro. Mi libro, quiero llamarlo de esta manera. Y me parece interesante comenzar a escribir. Eso me dice a mí que yo he llegado a él. Y ojalá que en cada uno de ustedes lo que tienen por dentro realmente lo descubran, porque sí tenemos mucho por dentro, que la gente no lo ve, pero que posiblemente si logramos verlo nosotros mismos, podemos llenarnos de fuerza y poder alcanzar el propósito de realizar un libro. Sí cuesta, sí hay esfuerzos que se deben realizar y más aún hay muchas cosas que perdemos mientras escribimos, sobre todo una parte de un tiempo que es valiosísimo a lo mejor para la familia, para los amigos, para el grupo social, pero cuando tenemos esa inspiración y cuando tenemos esas ganas y esas posibilidades de escribir, hay que aprovecharlas. No hay que desperdiciar ni un momento, que no dejes tú pasar ese interés. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que un libro académico tiene estas condiciones. Vean esto. El libro científico, hay gente que dice, usted es la mejor científica, por Dios. No, yo prefiero que me digan, usted es muy buena académica, porque lo académico tiene una diferencia con lo científico. Cuando hablamos de la parte científica, probablemente hacemos referencia a ese proceso tan gradual que tiene que ver con las fuentes primarias, pero que también tiene que haber un proceso que conlleva muchísimo tiempo, décadas, que son hallazgos científicos. Bien, entonces yo no quisiera ser la mejor científica. Yo quizás quisiera emplear el término académico o el término de la mejor universitaria, porque creo que ahí englobo las tres funciones sustantivas de un docente. No puedo ser un docente excelente solo porque aparece en mi currículo, mi hoja de vida, 20 artículos. No, estamos completamente equivocados. El artículo no da lugar a que tú te identifiques como lo mejor. Es un complemento de los documentos de investigación. Para mí, un mejor docente tiene que ver con esa persona que lo visible, es decir, los documentos como artículos, como tutorías, como tesis, proyectos, los documentos como ensayos, libros, capítulos de libros, te complementan y te hacen notar dentro de una comunidad. Pero internamente, ¿qué eres tú? Lo que tú tienes por dentro, lo que tú puedes incorporar al otro, que es tu par, es lo más interesante dentro de este proceso de la cientificidad. Entonces, tenemos múltiples opciones de ver los libros. A mí me gustaría quedarme, perdón, no lo van a ver porque no le puse la letra blanca, con un tipo de documento que hace un esfuerzo importante para generar un planteamiento muy puntual, que no es otro que aquel que determina el marco institucional del quehacer científico y académico. Vean qué interesante. Entonces lo académico me lleva a mí a difundir entre mis colegas, me lleva a mí a ingresar en esa sociedad de conocimiento, me lleva a mí a un trabajo de análisis, de reflexión y de investigación, que no es otra cosa que todo sistemático, adecuado, ordenado, contextualizado para un docente. Entonces yo creo más en esa
persona que puedo identificar como académica que aquella otra que enumera, plantea, determina una serie de datos que no precisamente son los indicados para yo calificar como lo mejor de lo mejor de lo mejor. Cuando nosotros vemos que otorgan un premio Nobel a alguna persona es porque esa persona ha tenido una trayectoria por décadas para lograr hacer o para lograr llegar a ser un premio Nobel. Yo diría que mirando un poco algunos cortometrajes de cómo la gente se prepara para lograr realizar ese discurso, el premio Nobel, te preguntas, todo tiene que estar adecuado, el traje, la vestimenta, el maquillaje, el escenario, las personas que están allí son los mejores de los mejores y quizás esa condición podría identificarse como lo más elevado que una persona puede aspirar, en el caso de un académico. Bien, razones, muchas. Y cuando hablo de las razones, cuando noto de las razones, hago sentir de alguna forma que el trabajo está en nosotros mismos. La primera parte, creo que más importante de las razones, tiene que ver fundamentalmente con esa contextualización que genera múltiples opciones, múltiples condiciones. Yo tengo que tener claro que dentro de estas razones está que un escritor asume la decisión de publicar su libro es porque está consciente de que cada palabra que escribió es de él. Ojo, aquí podemos hacer un pequeño, un dato entre comillas. Es posible que yo utilice dentro de mi equipo un editor. Yo no quiero llamarlo un prepago, un editor, alguien que me escribió, pero eso no deja de quitarme a mí el compromiso para yo poder incorporarme como escritora, como autora de esa idea que se va a generar a través del libro. Eso es bien importante tenerlo claro. Una segunda razón puede ser que existe tanta, pero tanta información en la autopista de información o en la internet o en documentos que se generan permanentemente y que se van contextualizando en el quehacer académico, que probablemente yo no logro encontrar por dónde comenzar. Otra tercera razón puede ser que el libro elige a su escritor y por ende a su autor. ¿Eso qué quiere decir? Es algo así como que un compromiso implícito entre algo que es algo tangible, y no estoy hablando de un libro en términos físicos, algo que es una obra que está realizada, que tiene un objetivo, que tiene un proceso, y alguien que siente, que se responsabiliza, que se compromete, que se adecúa a toda una cantidad de consideraciones al momento de trabajar esa tercera condición. La cuarta razón es que el alma del libro son sus capítulos. Si mis capítulos no son lo suficientemente atractivos, a mí no me interesa posiblemente seguir leyendo. Entonces hay un espacio, es como cuando yo dictaba mi curso que hablaba sobre aquellos aspectos que planteaba la doctora Liliana Tolshinsky, María José Rubio y la doctora Ana Escofet. Ellos tienen una guía metodológica que realmente para mí ha sido siempre mi Biblia desde que estuve en mi etapa de tesis doctoral, que ha sido casi 2 décadas, pero en esa oportunidad ellas experimentaban algo que yo no conocía. Por ejemplo, en esta cuarta razón está lo que ellas indican como el enmarque. Algo que inicia, algo que cierra. Pero ese enmarque tiene un proceso que tiene que ver con ese autor, con esa connotación que tiene cada sesión, cada capítulo, cada apartado, como tú lo quieras llamar.
Una quinta condición es el desafío de plantarse esa voluntad. Y yo quiero que recuerden siempre esa imagen de este tiburón. Lo que está por fuera en este momento, ustedes me están viendo por una pantalla y quizás miran en mí cosas que yo no sé, pero es lo que reflejo. Pero internamente posiblemente no saben qué cosas puedo tener. Bueno, ahí hay que debatir muchísimo entre lo que quiero mostrar y lo que quiero ser verdaderamente. Hoy dentro de la audiencia creo que está esa persona, de repente tenía muchísimas inquietudes y me hace un llamado a compartir con él esa reflexión de él querer seguir escribiendo. Eso me pareció maravilloso, más allá de que es mi colega, más allá de que es mi compañero, más allá que posiblemente no lo conozca en persona, me pareció extraordinario que ahí llegue esa voluntad de parte de él. Por ahí se empieza. Encontrar a alguien que te lea es importantísimo, pero importantísimo. Yo siempre quisiera que alguien tuviera el tiempo para leerme, pero es muy difícil porque nuestras condiciones como docentes implican más gestión que quizás sentarnos toda una tarde a escuchar a alguien que quiere escribir un prólogo, alguien que quiere escribir una introducción, alguien que quiera compartir un marco tentativo de un texto, alguien que quiera escribir una novela de ficción. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer en un cafetín, en un bar, tomándonos un café, en una sala de reuniones de docentes, en una escalera, en cualquier lugar, pero eso es importantísimo compartir con otra persona. Bien, me devuelvo un poco. ¿Qué cosas yo no debo plantearme o que no debo olvidar cuando soy un autor? Cuando soy autor, necesariamente debo estar clarísima que debo tener una corrección de estilo que no depende de mí. La corrección de estilo siempre es del editor. Debo considerar también la valoración del contenido. ¿Será que este contenido va a llegar? ¿Me faltará algo? ¿Estaré en el momento adecuado para plantearme ese algo? ¿Puedo devolverme? ¿Puedo nuevamente iniciar? Eso hay que preguntarse. Tengo que saber que como autor yo no puedo pedir el mismo registro. Es algo así como lo que yo les decía. Me sorprende mucho cuando las personas son dueños de su propia evaluación. Eso no puede ser. La maquetación y el diseño de interiores y el diseño de portadas. Eso es algo que hay que tener sumamente presente. Bien, cuando esto ocurre, nosotros tenemos que adecuarnos a que cada uno de estos aspectos nos lleva a no dejar a un lado que no podemos cometer errores tales como esa falta de estilo, esos estilos disfrazados. Yo copié esto y lo pegué, pero no sé qué significa, pero lo dejo. Eso no puede ser. Ese uso excesivo de tecnicismo. Yo tengo muchos compañeros, muchos compañeros en mi anterior institución, o en mi institución, porque realmente pertenezco a ella, que forman parte del área técnica. Y quizás uno de los aspectos más importantes de esa área técnica es que todo se comprueba, todo es un modelo, todo es un simulador, etc. Pero el uso excesivo de tecnicismo también cansa. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que buscar un equipo para contrarrestar este tipo de elementos y donde prevalezca la multidisciplinaridad. Los párrafos mal estructurados, ¿de quién depende? De nosotros, pero también es responsabilidad del editor. Primacía de ideas secundarias sobre las primarias. Señores, una idea primaria es la que viene de un teórico. Yo no puedo trastocar eso. Eso es enfrentar un mecanismo lingüístico que no es adecuado, que no está aceptado dentro de la literatura o dentro del campo de la literatura base de cualquier investigador. Yo tengo que respetar a mis teóricos.
La estructura es fundamental, sin embargo, no hay ninguna fórmula. Cuando yo me planteo esto es porque estoy haciendo referencia a que debemos buscar la manera de que los contenidos brillen, de que se interrelacionen uno con otro. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que capturé para que ustedes vean cómo yo puedo traer desde un simple título hasta terminar una obra. Debo conformar un libro de manera particular. Yo creo que los textos académicos tienen que tener ciertamente una normativa que nace desde la institución. Pero esa normativa tiene que ser lo suficientemente estudiada como para comprender que me den a mí la libertad dentro de mi área de realizar el texto que espera el estudiante. No sé si comprendieron eso. ¿Lo han comprendido? O sea, yo debo responder a una política editorial, pero también debo responder a un conocimiento que estoy impartiendo y a un público que no es otra persona más que el estudiante. Yo debo sí, claro. tratar de tener ese nivel académico, debo tratar de facilitar esa comunicación con el lector. ¿Qué ocurre en este aspecto? En este aspecto lo que ocurre es lo siguiente, que nosotros para estructurar un libro de texto académico, yo debo tener en cuenta algunos parámetros institucionales que me dan la oportunidad a mí de plantearme una oportunidad de oro o un plus dentro de la institución para que mis estudiantes conozcan qué tengo yo presente. Creo que las personas que tienen cierta trayectoria en la academia, es decir, que tienen más de una década dentro de una universidad, tienen necesariamente que tener un libro ya. Si no lo tienen, tienen que apurarse, porque es el reflejo del alma de un académico. Yo debo empezar por algunos aspectos formales y voy a tratar de darles a ustedes algunos elementos muy puntuales para luego quizás entrar en ese juego tan informal de qué hacer para yo elaborar un trabajo que se llame texto académico o libro académico o obra científica, como le dicen muchas instituciones. Yo debo entender que el libro tiene unas partes que yo no puedo dejar a un lado. Hay unas partes que son esenciales. Por un lado están las exteriores y otro lado están los interiores. La parte, el componente que tiene que ver con la parte de un libro exterior es aquella que está conformada por tapas o por portadas, con contratapas, lomos, solapas, forro. Cada autor le da a ustedes una posibilidad de planteárselo. En mi caso, yo he querido hacerlo lo más sencillo para que lo puedan comprender. Cuando yo abro un libro, estoy hablando del cuerpo interior. Cuando yo veo un cuerpo interior de un libro, automáticamente voy a ver las páginas preliminares o iniciales, el texto que tiene ese libro y cuáles son sus páginas finales. Cada uno de estos elementos tiene un propósito que yo debo seguir. ¿Cuáles son esos propósitos? Por ejemplo, cuando hablamos de una tapa, ustedes creerán, bueno, pero si yo sé eso. No. Cada vez que yo me encuentro con la posibilidad de realizar algo que quede para difundir, no algo científico, es un texto académico, siempre lo llamo texto académico. Yo tengo que mirar siempre qué hay de nuevo o qué otros elementos puedo yo incorporar en algo que yo había hecho antes. Siempre debe haber un punto de innovación y ese punto de innovación es lo que permite diferenciar una obra con la otra. Yo no puedo tener todas las obras iguales. No puedo, no debo, a menos que sea una colección. Entonces, los libros tienen una portada donde deben aparecer los nombres, los apellidos, los compiladores, los antólogos, o sea, las personas que están coordinando, todo eso va en una portada. Debo tener un logo y si es una recomendación para mí, importante, si ese logo es institucional, maravilloso. Las editoriales tienen su esencia,
pero el logo académico, el acompañamiento o el aval de una institución pública o privada que está dentro de esa categoría universitaria, sea técnicos o sea universidades, es muy necesario. Yo debo entender que hay un lomo que es la parte, no sé cómo explicarlo, pero es la parte que sostiene las hojas. Hay solapas que son extensiones, que son esos libros que generalmente miramos cuando aparece, que tú abres y esa solapa te lleva a una descripción muy breve de la semblanza del autor. Debo entender que hay una contraportada que está al reverso de esa tapa y que lleva el contenido del libro o la intención de ese libro. Debo entender que debe haber páginas iniciales, páginas preliminares y páginas finales. Las tres son importantes. Yo no tengo un libro que no tenga una separación de un capítulo 1, un capítulo 2, un capítulo 3. O sesión 1, sesión 2, sesión 3. O parte 1, parte 2, parte 3. ¿Por qué? Porque es la única forma de yo decirle a mi lector que yo quise hacer esto en ese apartado. Ahorita veremos cuál puede ser mi experiencia. De repente, un capítulo 2, a mí me encanta mucho la sistematicidad. Si elaboro un capítulo 1 de 30 páginas, me gustaría tener un capítulo 2 de 30 páginas. Un capítulo 3 de 30 páginas. Y ya yo sé que allí yo tengo en contenido 90 páginas. Y siempre estoy calculando aproximadamente entre páginas iniciales, páginas finales, páginas preliminares, unas 10. Estoy hablando de 100 páginas. Entonces, fíjense que todo eso forma parte de la experiencia, de esos tips que de repente ustedes no van a encontrar en un PowerPoint o de esos tips que ustedes no van a encontrar en alguien que le diga cómo elaborar un libro. De hecho, es muy complejo encontrar una guía exacta de cómo elaborar un libro. Realizando este material para CIDE, me pensé, ¿qué pasa si me hago una guía de cómo elaborar un libro académico? No es cómo elaborar cualquier libro, es cómo elaborar un texto académico. Y quizás ahí yo incorporo elementos que plantean los autores, pero elementos que forman parte de mi experticia. Esto es lo que yo les planteo. Esto es una contraportada porque está atrás. Esta es una portada o una cubierta porque está adelante. Este es el lomo, lo que ustedes están mirando acá. Y esta solapa, generalmente, por ejemplo, Granica, por ejemplo, McGraw-Hill no lo hace, Gestión 2000 sí lo hace, Editorial Civitas no lo hace, Thompson y Thompson sí lo hace, Hals sí lo hace algunas veces, pero esta solapa lo incorporan en algunos libros, sobre todo en los libros que tienen la connotación de novelas, de poesías, de prosas, o sea, toda esa parte de acá, de acompañamiento al libro impreso, constituye toda una cantidad de partes que nosotros debemos conocer antes de elaborar un libro. Esta es otra imagen, no me pertenece, pero estaba muy bien, me encantó. Y esta imagen nos indica a nosotros, fíjense, otra estructura. Como yo no hablo ya de solapa, como yo no hablo de portadas, yo no hablo de una tapa como tal, sino yo hablo de interior de contracubierta, interior de cubierta, guarda anterior, guarda volante, o sea, esta es otra estructura mucho más técnica. Lo que sí es cierto que dentro de esta estructura tan técnica se genera un elemento diferenciador que es el contenido. Ese contenido es el que tiene esa parte sistemática o de simetría que conlleva el cuerpo interno del libro, esa parte preliminar que quiero ponerle. De repente me parece a mí que mi anteportada va nada más el título, que en la portada quiero poner el autor y el título, que debe llevar una condición legal, que no se puede reproducir, que el índice, yo no lo quiero llamar índice, lo puedo llamar contenido. Me encanta la palabra contenido, porque el índice me da lugar a mí a que yo tengo una fórmula que llevar a cabo. Que yo de repente no le quiero llamar cuerpo principal, sino que yo le quiero llamar desarrollo del trabajo del sílabo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Los apéndices, que es la parte
final y el colofón, que ya lo vamos a ver. Veamos, una página inicial de un libro que se respeta, o que tiene, perdón, hablé como una venezolana, una página de un libro de altura, de nivel, tiene una hoja de cortesía. Esa hoja de cortesía es una hoja en blanco. ¿Por qué es una hoja de cortesía? Porque es como una parte visual que da una sobriedad al trabajo del lector. Y eso te genera a ti una condición de afinidad con lo que vas a leer. La portadilla o la portada se coloca después de la hoja de respeto, es decir, de la primera hoja en blanco, y solamente lleva de alguna manera el título de la obra o el nombre de las colecciones. La portada interior es la que aparece con tu título, con el nombre, con el traductor, si es una traducción, el lugar, el año, la editorial, la colección. Ya vamos a ver algunos ejemplos. La página legal de crédito quizás es una página que lo identifica mucho como la página número 2, porque tiene un elemento muy determinante, es el copyright, que es decir, es la autoría donde se identifica el autor, los escritores, los traductores, los fotógrafos, lo que ustedes quieran, pero esa página también es muy importante, y más cuando somos académicos. Me da mucha tristeza cuando veo un libro que no tiene la identificación de lo que yo llamo ficha técnica. Y de lo que yo llamo ficha técnica, porque sencillamente es una ficha que me identifica todos los elementos que concurren para una obra. El derecho que le damos al libro, de alguna manera, nos ayuda de alguna forma a entender que ese copyright es como una obra que tiene un derecho legal y que de alguna manera se tiene que identificar. También hay algo importante en un libro, que es el depósito legal. Cuando hablamos de un depósito legal, estamos hablando de esos permisos legales que solamente se le otorgan a las editoriales. Y la inclusión de un libro de texto preferiblemente es obligatoria y debe ser visible. El depósito legal es esa obligación de ejemplares o de copias que yo puedo colocar, por ejemplo, se imprimen 500 copias. Si es un libro digital, depósito legal número tal. ¿Qué es un ISBN? Es lo que nosotros todos lo conocemos como esa identificación. Es algo así como lo que es para un investigador el ORCID. Es una identificación que tiene un libro con características determinadas, pero que universalmente se reconocen. Eso ayuda a comercializar el libro, a visibilizar el libro. Yo con un ISBN inmediatamente puedo alcanzar a encontrar una determinada obra. El ISBN ayuda al control de inventario de la manera más eficiente, tanto en librerías, bibliotecas, universidades. Bueno, ustedes dirán, ¿qué he hecho yo de menos en mi país o de mi ciudad? Yo echo de menos en librería. Y quizás yo entiendo que yo no soy milenio y que de repente todo tiene que ser digital. O la mayoría, el 90% de las cosas son digitales. Si me permite una anécdota, mi hija siempre dice, mamá, el mundo es digital. Señores, si ustedes miran parte de lo que es mi esencia, es que yo soy una descontrolada para comprarme un libro. Si me preguntas dónde está, a lo mejor mi parte de lo que invierto es en comprarme libros. Me encanta no subrayarlos, los limpio, los arreglo, los veo, los leo. Me imagino cómo es el autor, me imagino en qué momento de su vida realizó ese trabajo. Me imagino que de repente esos autores que yo he consultado ahorita para ustedes, que si el libro de la doctora Montserrat Castellón, que lo hizo como coordinadora, no conocí el resto de sus colaboradores, pero entendí que parte de ella se quedó en esa coordinación de ese libro, de escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Entonces me imagino a ella coordinando las reuniones para trabajar su libro. Me imagino de repente otro autor que estoy trabajando para este curso, que es Carmen Verda Rocha, que repito, compré ese texto, me lo regaló CIDE,
que es cómo editar y publicar un libro. Tengo la idea de que ella, como licenciada en letras de la UCAP, de mi bellísima Venezuela, de alguna manera se inspiró para demostrarle al lector cómo se realiza un libro desde esa parte técnica tan esencial de un libro. Yo me imagino a Mario Bunge más de una noche de madrugada escribiendo qué es la ciencia, me imagino entendiendo qué es la epistemología, me imagino cualquier cantidad, pero si ustedes me preguntan en estos momentos cuáles son mis líneas, yo les diría, tengo lo más que pueda de libros de dirección estratégica. Tengo lo más que pueda, yo creo que casi todo de metodología. Sean buenos, por ejemplo, Mendicoa, nadie la menciona. Yo la menciono, la admiro, es mexicana. No sé cómo será, pero la sigo porque me parece que su libro es elemental, es base, pero es un libro que me ha enseñado también tanto como los libros grandes. En fin, puedo decirles a ustedes que no conozco, por ejemplo, a Santos, un libro de la editorial ECOE sobre lo que es talento humano. Y puedo decirles que en cada momento de mi vida trato de leerlo para que no se me olvide jamás, jamás, jamás cómo piensa él que debe ser el tratamiento de las personas en las instituciones públicas y privadas. Y quizás su última obra, bueno, de paso por un aeropuerto en Bogotá me lo vi, no sé ni por qué tenía que invertir tanto en ese libro, pero sabía que era el autor que yo venía trabajando. Y si ustedes me preguntan sobre mi otra línea, que es competencia, creo que todos los libros de Maldonado, todos los libros de Tobón, todos los libros de Mertens, todo lo que pudiese ser de la OIT sobre competencia, trato de comprarlos. Porque es mi inversión para lo que yo creo que es importante. Si eso me dice algo de mí, es que simplemente es la mejor recomendación para nosotros trabajar un libro. Yo les dejo a ustedes todos estos conceptos. Quizás el epígrafe nosotros no sabemos qué es, pero simplemente son simples citas de otros autores que nosotros tenemos que entender que tiene una determinada importancia y que es esa dedicatoria que yo hago al comienzo agradeciendo quizás a través de una frase de un autor determinado. Yo podría entender que la presentación tiene características similares al prólogo. Esta mañana una colega que está también en la sala me decía, me gustaría que habláramos un poco del prólogo. Lo vamos a hablar. El prólogo tiene una esencia extraordinaria. Yo tengo que saber quién va a ser la persona que voy a invitar para que sea mi prologuista. O sea, ¿qué persona me puede hacer mi próloga? Pero esa persona que yo voy a invitar, yo tengo que darle la oportunidad que lea mi trabajo. Si él no lee mi trabajo, lamentablemente no me va a hacer un buen prólogo. Es algo tan importante tener un buen prólogo, y si ese prólogo lo tiene una persona importante, yo recuerdo, por ejemplo, en mi universidad, mis primeros libros fueron con la Universidad de Carabobo por nuestra dirección de investigación, y mi prólogo yo siempre buscaba a Héctor Lucena, porque era la persona emérita, era el investigador nacional más importante que tenía el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Me parecía único en la vida de que las personas llegaran a un nivel A en su preparación de investigador, y que él pudiese, dentro de mi línea de relaciones laborales, hacerme un prólogo. Para mí era un plus. Si ese se tardaba un mes, 2 meses, no me importaba, porque sabía que mi solapa iba a aparecer prólogo de Héctor Lucena. Y ese Héctor Lucena era reconocido. Siempre tenemos que buscar a alguien que nos haga un prólogo, pero de un reconocimiento universal, si es posible. La dedicatoria y el agradecimiento, bueno, forma parte de la esencia de cada autor. La introducción es obligatoria casi en todos los libros. Yo no lo veo obligatorio. Yo he hecho libros que tienen presentación, pero no introducción. Me parece que la introducción es un género que más se asocia a la característica de una tesis. Y el prefacio siempre se escribe en primera persona. Es una oportunidad que tú tienes de describir brevemente el propósito, el alcance y el contenido del libro. ¿Qué hago yo aquí? Yo no le llamo prefacio, yo le llamo mis fichas, y cuando estoy hablando de un trabajo, por ejemplo, colectivo, y ahorita vamos a ver un ejemplo,
se me ocurren cosas quizás locas, como digo yo a veces, pero que me dan un resultado extraordinario, porque llaman la atención del lector. Pero yo intento atender el llamado del que va a captar ese trabajo. Nadie hace caso a las páginas finales. Y yo recientemente terminé un libro para ESPE y les puedo decir con toda seguridad que fue una experiencia fascinante, porque eran con 2 colaboradores que en mi vida había colaborado y cada uno de nosotros colocamos algo de nosotros para el libro. Y tiene que ver con las agendas de las universidades. Y bueno, ese libro me pareció tan interesante, pero escribiendo y viendo algunos modelos para mi diseño del libro, encontré esta grandiosa oportunidad de colocarle mis páginas finales. Y las páginas finales esencialmente tienen una connotación. Y la connotación es que al final del libro yo debo colocar al menos quienes me acompañaron como hogar científico, qué editorial estuvo en ese momento conmigo y cómo esas páginas son tan fundamentales como las iniciales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el libro puede llevar todo lo que acabamos de hablar, de prefacio, de introducción, de prólogo, de epígrafe, de cantidad de cosas, pero también nosotros tenemos que ver esto. En esas páginas finales debe haber, si queremos, notas al pie de página. A mí me encanta, soy fanática al pie de página. Fanática, pero no un pie de página usual. El usual es aquel que yo llego y tomo Mario Bunge 2017, cierro paréntesis, punto, epistemología, punto, editorial, qué sé yo, ciencia, punto, Buenos Aires, punto, Argentina. No, 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 no. Mi pie de página tiene que ser la realización de un comentario, texto, que amerite la atención del lector, pero que no trastoque el contenido que yo quiero manifestar. Entonces, las notas de pie de página para mí son elementales en un libro. Yo creo que la mayoría de mis libros tienen notas de pie de página, me parece importantísima. El epílogo es algo así como una conclusión. Yo podría colocarle una especie de resumen de 2 o 3 premisas de lo que yo he llegado. Y aquí encuentro el epílogo. El glosario me encanta también, soy fanática de los glosarios. Si recuerdo, tengo en mente siempre un libro que como doctorante, nunca en mi vida, cuando las cosas son buenas, uno no lo olvida. Nunca en mi vida lo voy a olvidar, que es Fernando Fernández. Y él se planteó un diccionario de talento humano y como mi área era el área de gestión estratégica en el marco de las organizaciones con un enfoque de talento humano, bueno, yo ese diccionario de alguna forma me lo llevo a todos lados, porque sueño alguna vez en hacer un glosario, diccionario, marco conceptual, como cualquier persona pueda colocarle lo que le parezca a la obra, pero sueño de alguna manera con mi colega más cercana, que es Nilda Chirino, en trabajar esta parte del glosario. Mucha gente lo coloca al final, yo no. Yo trato, si es un tesista mío, que él lo coloque luego de terminar su marco teórico de su tesis doctoral, que es con lo más que trabajo. Apéndices o anexos, generalmente son documentos estadísticos, gráficas, ilustraciones, estudios, notas metodológicas, o sea, queda de parte de cada quien colocarle en el anexo. No me gusta fotografías, por ejemplo. No soy de esa condición de colocar fotografía, a menos que sea un libro derivado de vinculación con la sociedad. Ese libro sí creo que es importante colocarle todos los efectos visuales que determinen esa vinculación con la sociedad. Y las referencias que tienen mucho que ver con la parte del libro, del arqueo bibliográfico que he realizado. Cuando hablamos del ejemplo del colofón, casi nadie emplea este ejemplo, esta parte del colofón. No, esta parte del colofón es lo último. Yo puse los anexos, puse mi nota al pie de página al final, puse mi glosario, etc. Pero lo último es la hoja
donde yo puedo colocar, por ejemplo, esta primera edición de Metodología y Investigación de Magda Cejas, fue editada y publicada en Venezuela, de Editorial Universidad Carabobo, y se imprimió en el mes de marzo. Se utilizaron las familias tipográficas, porque puede ser que mi obra tenga Arial, tenga New Roman, tenga Cambria, tenga Comics. O sea, yo tengo que respetar al autor para que entienda por qué tuve diversidad de familias tipográficas. Y estas familias tipográficas también tienen, bueno, tendríamos que hacer más tiempo, pero también tienen una visibilidad cuando hablamos de un libro. La estructura de un libro necesariamente pasa por lo que hemos visto, elementos formales, por portadas, por introducción, por cuerpo de texto, por conclusiones y bibliografía. Si ustedes quieren verlo como una estructura global, yo les dejo eso. Y como una estructura global les puedo decir, bienvenidos al mundo de quienes nos interesan los documentos de investigación. Pero este no es la única estructura. La estructura global la puedo diseñar yo. Este material les va a quedar a ustedes. Es un material que, si bien es cierto, es propiedad intelectual, en este caso mía y Decide, le puedo decir con toda seguridad, les va a servir muchísimo, porque si yo tomo de repente la primera parte de las estructuras de las páginas iniciales, de las páginas internas y de las páginas finales, ya yo me voy a guiar por allí, voy a saber que esa es la forma correcta de elaborar un trabajo de investigación. Yo quisiera hablar de títulos. Carlos, estás por allí, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora, dígame. Muy bien. No sé si me permite, yo 10 minutos más y te dejo tu lugar para la parte de tu quiz. Sí, pero Perfecto, para no perder la idea. Vean ustedes que cuando no usted están diga. cansados, están bien por allí todos. Hola. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Sí, están bien. Sí, buenas Sí, noches, sí. aquí estamos. Vivos. Sí, aquí Doctora, estamos sí. escuchando. Ay, sí, porque es que yo me emociono y de repente siento que estoy aquí de frente a una pantalla. Vean esto qué interesante. Yo quise compartir con ustedes. Un momento, Magda. Un momento, doctora. Compañeros, les recuerdo silenciar su micrófono para no hacer interferencia a la doctora Magda, por favor. Gracias. Gracias. Fíjense algo interesante. Yo hoy me hice un ejercicio y me dije, desde que gané mi concurso en ESPE, no me he vuelto a actualizar mi currículo. Cuando me vine de comisión a la UNAS, de repente actualicé lo más inmediato, porque era necesario cumplir con ese requisito. Pero ustedes me obligaron a mí por un mensaje de una colega que también está en clase o en la sala, y de una manera tan espontánea me hizo ver, me gustaría que hablaras de los títulos atractivos, de cómo pueden ser esas partes iniciales del libro. Me encantaría que me hablaras de las partes, pero además también cómo hago para poner un título. Y me preguntaba en su momento, bueno, yo creo que ella está de coordinadora de investigación en una dependencia de una institución universitaria, y ese es un lugar extraordinario. Incluso hay gente, compañeros míos de ESPE, que se encuentran ahorita en el auditorio y saben perfectamente que yo no me quedaba quieta, que siempre estaba inventándome cosas. Bueno, por ahí hay que empezar, por pensar en algo que represente un título. Un título es un contenido de interés, pero un interés no solamente mío, es algo que yo tengo que compartir con alguien. Yo digo siempre, pero siempre me acompaña, y aquí hay muchos colegas que me conocen. Yo no quiero nada para mí. Yo quiero más adelante que esas dos chamas que tengo por ahí, que son complejas, que son millennials, se encuentren de repente con una colega millennial que yo he tratado de formar o de enamorarla con lo que a mí me ha resultado, y ellos recuerden que yo soy Magda Cejas y que yo tuve la oportunidad de contribuir con su formación, pero además de eso,
contribuir con las instituciones donde he estado. Creo que es algo que me identifica y algo que me gusta y que quisiera que ustedes comprendieran que cuando hacemos algo no lo estamos haciendo porque la institución se lo merece o no se lo merece. No, estamos equivocados. Hagamos todo lo que queramos para nosotros, para nuestra satisfacción y para el tiempo donde en algún momento se va a cruzar en una tesis un sobrino, un primo, un hermano, un novio, un marido con derecho o un amigo con derecho, quien sea, pero que diga, esta mujer yo la conocí, este hombre compartió conmigo en un congreso. Eso es la característica. Entonces los títulos forman parte de un primer paso, y un primer paso que tiene que ser específico, que no pueden venir de cualquier fuente, de que tiene que ser magnífico, que quizás pueda utilizar adjetivos como imprescindible, confiable, poderoso. Por ejemplo, yo puse hoy clave para generar confiables instrumentos de investigación. No me gusta en mis títulos colocar el por qué, o el para, o el propósito, o un verbo al infinitivo. No me agrada. Yo soy más, casi todos mis títulos son factor estratégico, factor clave, generación de contenido, datos así claves, concisos, que me pueden permitir a mí llegar al lector. Las propiedades de un título tienen que ver con el contenido, pero las palabras de esos contenidos también enamoran. Yo soy una persona súper enamorada de lo que estoy haciendo y siempre trato de darle un tilde a todo lo que estoy haciendo con una característica única y original. Y por esa razón les coloco allí que se diferencia un libro con otro porque simplemente tiene algo tuyo. Es falso cuando la gente cree que yo me voy a copiar de alguien. Falso, absurdo. No podemos caer en esa tentación. Nosotros tenemos que pensar que lo que queremos lograr es que nuestro contenido se enfoque al esfuerzo de lo que hemos logrado hacer hasta los momentos. Y eso depende de nadie más sino de nosotros. No hay otra persona. Yo puedo ser gerente de una institución, puedo pertenecer a la empresa privada, y yo puedo imaginarme como persona o como empleada de una empresa privada que este informe de gestión yo lo voy a llevar a unas memorias que van a quedar, pero esencialmente con mi tilde. Y el tilde que es lo que yo le quiero colocar. Yo siempre creo en que la gente tiene que acompañarse siempre, pero siempre, pero siempre en ese elemento tan importante que es la fuente. Si yo tengo mi fuente, automáticamente yo debo entender que esa fuente da lugar a que la gente establezca una conexión de una cosa con la otra. Deme un minuto nada más porque nuevamente me volví a salir del trabajo. Muy bien. Ok, seguimos aquí. Un ejemplo. Yo me hice un ejercicio. Bueno, yo les hablé ayer a ustedes del amor todo lo cura. Y bueno, es una obra bien, buenas. Hola. ¿Se está compartiendo la pantalla, Carlos? Sí, compañero. Perfecto. Sí, Ok, sí. yo dejé de escribir exactamente el año pasado, con exactitud el 20 de noviembre del año 2019, y dejé de escribir, bueno, porque hay cosas que de repente uno no le agrada y uno dice, no quiero cambiar mi línea editorial, y mi línea editorial daba lugar a que yo entendiera que esto es lo que me gustaba. Y bueno, como se requería más bien algunos otros tópicos de empresa, no quería descuidarme y dejé mis 2 años plasmados en una página que la rescaté hoy. Y bueno, ustedes ven que todo tenía una connotación. El amor todo lo cura. En uno hablaba de aprender de los errores, en otro hablaba de despedirse, en otro hablaba del amigo, en otro hablaba de las personas buenas, en otro hablaba de la formación de equipo, etc. Fíjense, uno de los artículos, una de las columnas más importantes para mí fue esta. El amor todo lo cura. Pero vean qué pasó. Eso era un 8 de mayo, era Día de la Madre en Venezuela.
o era la semana del Día de la Madre en Venezuela, y yo quería hablar de mi mamá. Y para hablar de mi mamá, yo tenía que acentuar de alguna forma lo que yo consideraba una madre. Y para mí, una madre, fíjense cómo yo utilizo una negrilla aquí, ser irreemplazable, ¿verdad? Y la connotación del mayo, del Día de la Madre. Entonces yo comienzo con el reflejo de una pauta inicial en mi columna que dio lugar a que 258 personas ese día que se publicó lo pudieran ver. Y eso es algo muy interesante porque eso significa que lo que tú tienes en un momento determinado, lo transmite, pero lo transmite con una esencia que te permite que los demás tengan en cuenta lo que quieras decir. Este es un artículo una columna también que lo realicé el 14 de marzo, fue la última vez que estuve en mi país, y lo llamé Aplastando carbones con el alma en las manos. Y si mi amiga me preguntaba esta mañana, ¿qué fórmula hay para los títulos? No tengo ninguna. Eso nace de ti, pero nace de ti porque de repente tú amaneces un día y te conmueve una escena o te conmueve una lectura o porque encontraste en tus manos un instrumento, un libro, un trabajo que te dio lugar a acompañarte con el título. Entonces, aplastando carbones con el alma en las manos es porque yo estuve de alguna manera leyendo a Rosa Montero y de repente ella hablaba de la ridícula idea de no volver a verte. Si bien era cierto, una serie de pautas de un libro que me fascina y la sigo también en esa parte humana que tengo, ella hacía referencia a la muerte expresándolo como aplastando carbones con las manos desnudas. Entonces, en esa oportunidad que yo estuve en mi país, yo vi escenas muy duras, pero muy duras, donde me tomó un corte de luz alrededor de 7 días y encontraba o vi escenas donde la gente le entregaban las carnes casi dañadas y las personas con lo que podía recogían esa carne para comer. Y esa noche, de alguna manera, leyendo a Rosa Montero en mi biblioteca de Venezuela, encontré la mejor forma de mandar desde Venezuela hasta acá, hasta Ecuador, mi título, Aplastando carbones con el alma, pero aplastando carbones con el alma es viendo cómo una tragedia tan elemental para una calidad de vida se convertía en un carbón que quemaba las manos de esa persona que recogía carne dañada para poder comer. Si bien es cierto, cada título tiene una explicación y cada momento tiene un alcance en la vida de los seres humanos, lo más importante en todo esto es que nosotros entendamos que tenemos que atrevernos. Yo particularmente soy una atrevida por naturaleza y cuando digo una atrevida por naturaleza es porque de alguna manera entendía que era la única forma de llegar. Si ustedes se fijan, el anterior tenía 467 vistas. Si ven esta, 2 hermanos, una historia. De regreso, de ida, me encontré con casi 22 horas para poder llegar a mi ciudad. Y me encontré a dos personas que eran hermanos y que de alguna manera tuvieron esa misma travesía. Y yo quise plasmar, yo no sé si ellos algún día van a leer esto, pero yo hablé de ellos, Federico y de Jorge, porque no sabía nada más de ellos, porque me contaron sus historias. Y eso me motivó a mí a llegar hacia una audiencia que tenía en sus manos la oportunidad de trabajar, mi columna. Aquí fue otro arranque de mi alma, despedirme de mi gente durante 5 años fue muy duro, y no podía perder mi oportunidad y apenas llegué a esta casa donde estoy ahorita, me senté a escribir por trozos lo que iba a ser mi columna para despedirme de alguna manera de ese trabajo que me lleva. En fin, todo tiene una explicación y todo tiene una motivación y todo tiene un alcance y todo tiene un empuje. Si ustedes ven, yo también hablaba de empresa, pero de repente en la empresa como teoría llevada
a la praxis. Ok, yo si veo esto, me fui a otro momento de mi vida donde tenía una columna sobre un mundo sin ventanas rotas. Bueno, soy un amante de tratar de arreglar las cosas del mundo, ya entendí que no podía hacerlo, pero fíjense, me rescaté de mi currículo esto, amar y ser feliz. Esto también pasará. Les recomiendo leer esta leyenda, esto también pasará. Esta pandemia también pasará. Un mundo sin ventanas rotas, agenda, ser feliz. Un mundo sin ventanas rotas por una alianza de talento. Un mundo sin ventanas rotas, la corazonada. Un mundo sin ventanas rotas, la convivencia. Un mundo sin ventanas rotas, Día Internacional de la Mujer. Esto es un artículo maravilloso. Me recuerda a un incidente laboral que me llevó a escribir algo que no me gustó, que no me agradó y que de alguna manera no puede olvidárseme jamás. Claves mágicas para la convivencia a través de la autoestima y la búsqueda de la felicidad. La historia de vida en 2 fases. O sea, si nos proponemos todos los días del mundo una libreta, y les digo porque yo no soy millennial, en una libreta, si yo estoy criando a mi hija y es pequeñita y yo tengo 32 años, de repente se me ocurre pensar que todos los días voy a escribir algo que me acuerde qué pasó con ella en ese momento. Y algún momento tendré para escribir para ella algo. Si yo soy otra amiga que de repente no me he casado y de repente he disfrutado ese espacio de mi vida, tengo que escribirlo. Si yo soy un docente, tengo que también escribir algo. Y aquí está la parte mía de docente. De repente, la inspiración de metodología y la investigación es porque entendí que desde una perspectiva técnica los jóvenes en pregrado no sabían cómo elaborar un proyecto de investigación. Administración de recursos humanos, creo que esto lleva un subtítulo, que es la arquitectura estratégica de las organizaciones. También lo escribí con 3 personas compañeras. Turismo comunitario, también colectivo. Desarrollo de emprendedores, también colectivo. Gestión de empresarial, colectivo. Y cada una de estas experiencias fueron porque fueron compañeros que tenían el interés de mezclar conmigo las clases que estábamos dando. Esta quizás es mi última obra, es bellísima. Yo estoy enamorada de ella. Formación por competencia, agenda de las universidades. Y es algo así como lo que yo le explicaba del tiburón. ¿Qué pasa arriba de nosotros y qué pasa debajo de nosotros? Esto es importante tenerlo en cuenta. Si vemos, tenemos grandes oportunidades. Mañana vamos a hablar de editoriales. Hay una editorial donde nos roban nuestra identidad, que es la EAE. La gente quizás dice, no, eso es para comercializar. ¡Falso! ¡Falso! Eso es una experiencia. Yo la he vivido 2, 3 veces y me encanta la experiencia. Pero necesito que la gente me acompañe como equipo para trabajar con este editorial. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo fuera ingeniera de sistemas, de repente todo el mecanismo de ir llenando mi libro lo representa un esquema. Pero este libro está en Amazon, este libro está en físico, en librerías europeas, y otros libros, casi todos los docentes que pueden tener la oportunidad de mandar acá, aquí sí digo yo, agarra tu tesis, llévate este esquema, ellos te dan tu esquema y te dicen cómo hacerlo. Ellos te compran tu derecho de edición de imagen y posiblemente eso puede ser una oportunidad. Mañana hablaremos de Editorial CIDE, mañana hablaremos de Editorial EAE, mañana hablaremos de muchísimas editoriales. En la colección de trabajo de presentados en eventos, bueno, yo creo que es importante también aprovechar esa oportunidad. Yo le coloqué quizás uno que encontré en la web de una prestigiosa universidad, de la Universidad Nacional de La Plata, que de alguna manera una colega junto con otra escribimos un capítulo sobre representaciones sociales y obstáculos epistemológicos sobre la investigación y la educación superior. O sea, yo creo que la esencia está en nosotros. Si nosotros no colocamos esa parte tan puntual para generar esa esencia, lamentablemente nos perdemos de vista. Carlos, si eres tan amable, le doy el pase para aplicar su técnica del quiz y sigo ya en breves momentos. Gracias. Ya, Magda, mira, tienes son las 7:20.
te queda tiempo, pero ya prosigo con el quiz, ¿ya? Por ejemplo, la editorial CIDE, en un congreso que participé, tuvo la oportunidad de sorprenderme, porque fue a través de otra persona que lo supe, con un libro que le llamaron La administración en escenarios globales. Señores, cuando yo vi esto, yo dije, nada, hay un error. Debe ser globales. No, 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 no. Es que la intención del libro o del congreso, que era un congreso de administración de escenarios globales, fue precisamente esto. Sorprender al auditorio con este título. Y llevaron ese título a una memoria, por decirlo así, del Congreso. Y fíjense qué interesante es cuando uno se encuentra que alguien te avisa, yo no estoy allí, sino como conferencista, pero en ese momento entendí por qué le colocaron globales, porque es que él tenía que llamar la atención desde el repositorio de Editorial CIDE. Y ahí está la esencia de los títulos. Veamos que este título, si bien es cierto, es un título que de repente se encuentra por allí, por los movimientos académicos, también ayudan de alguna manera a atraer más personas a lectura. Yo también había colocado allí algunos títulos que en mi momento de becaria del CNC, de repente ellos publicaron seis de las obras que consideraron más importantes, y de repente allí se encontraba algunos elementos puntuales. Pero vean lo que hice. Traté de captar desde el área de mis competencias en Google, que lo pueden hacer todos. Por allí alguien preguntaba cómo hacer para escribir un libro para mis estudiantes. Aquí está la esencia. Comenzar por allí. Google Book. Y allí ver qué hay de mi área. ¿Cómo lo llaman? Por ejemplo, cuando yo leía esto, Torres Hernández, Zacarías, Torres Martínez, de repente me dije, no lo he leído. Pero cuando vi que era Marta Alicia Alias, claro, yo tengo la colección de estos libros porque pertenece a la colección de Editorial Granica, y que tiene que ver con una mujer argentina que ha llegado a todas las áreas del comportamiento humano, como es el caso, por ejemplo, qué sé yo, de Chavenato, que todo el mundo lo conoce. Entonces tenemos que empezar con una búsqueda tan rápida y repentina como esto. De repente, ejemplo de libros publicados. Yo quise hacerme también un ejercicio, y en ese ejercicio me encontré algo maravilloso que me encantó y que voy a compartir rápidamente por respeto al tiempo con ustedes, y que ha sido el ejemplo de muchas cosas que he hecho para la academia. Por ejemplo, este libro de administración de recursos humanos no fue diseñado como yo quería, pero está en un repositorio de nuestra universidad y aparece tal cual como ellos quisieron o como la editorial consideraba, ¿verdad? Y de repente el libro es colectivo, pero la publicación está basada en cosas muy puntuales. El crédito, el título. Fíjense que esta es la portada interna. El ISBN, la identificación universal. Los pares de revisión científica, ahí están los tres pares. La Universidad de las Fuerzas Armadas como responsable. No se ve la pantalla. Esto es un trabajo elemental de un libro, perdonen la palabra elemental, pero quiero decir sencillo, que se me ocurrió hacer en el año 2017 con varios compañeros de la misma materia, y le pedí a cada uno su contribución. Pero este libro fue diseñado por la universidad, y lógicamente la universidad decidió no colocar la palabra compiladores, porque realmente éramos 3 compiladores y éramos exactamente 6 o 7 autores. Entonces, la ficha interna o la portada interna del libro identifica lo que habíamos hablado. Cada editorial tiene su esencia, y este editorial de la universidad de alguna manera plantea cosas muy elementales. Créditos, ISBN, pares de revisiones científicas, universidad,
publicación, cómo fue autorizada, la edición, o sea, todo lo que tiene que ver con epígrafo, epílogo, portadas iniciales, internas, lo concentra en una sola página. Y luego de esta primera página aparece el índice. Luego de esta primera página sigue los reconocimientos y no tiene un estilo definido. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Bueno, que da una sensación de abandono de parte del autor. De repente, cuando tú ves otro estilo de libro que tú mismo has diseñado, te dice, bueno, a mí me hubiese gustado que mi libro apareciera de esta forma. Yo quiero enseñarle, por ejemplo, que forma parte de también uno de los ejemplares del libro que fue parte de una experiencia con estudiantes, con docentes, y se me ocurrió pensar en un libro de esta característica. Vamos a abrirlo. Ya se me puso el internet un poquito grave. Esperen. A ver, vamos a compartirla. Entonces se me ocurrió que este libro que llevaba, fíjense, uno de los elementos de la estructura del libro, compiladores. Yo no soy autora. Yo me puse de acuerdo con este editorial, en este caso CIDE, y me busqué la manera de que lo que había realizado con el ingeniero Luis Palomino era producto de una convocatoria donde estaba fundamentalmente un grupo de profesores que quisieron intervenir. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Colocar diferentes aspectos o módulos que me llevaran de manera muy puntual a trabajar un capítulo por cada uno de ellos. Entonces, se hizo tal cual como quería. Digamos, una identificación de una ficha donde se daba oportunidad de establecer un parámetro de que todos los derechos estaban reservados para esto, pero hay algo aquí maravilloso, que se me ocurrió pensar que este libro tenía que estar avalado no solamente por una editorial, sino tenía que estar avalado con una ficha técnica que caracterizara nuestra universidad, porque todos éramos parte de nuestra universidad, pero además que daba un producto que todo coordinador de investigación, todo director de investigación, todo investigador debe saber. La gente no se ha detenido en esto tan clave como es el NIES, que es el Registro Nacional de Investigación para la Educación Superior en el Ecuador. Es el Sistema Nacional de Investigación de Educación Superior para el Ecuador. Toda universidad donde nosotros trabajamos tiene un código. Ese código tiene un alcance. Ese alcance tiene un determinado componente. Y esa ficha me da lugar a mí, por ejemplo, para cuando yo vaya a un concurso de méritos y oposiciones, de lograr una calificación elevada, porque están parados por un aval académico. Y este aval, en este caso, no lo constituía directamente la Universidad de las Fuerzas Armadas, sino la Universidad de Carabobo. Pero estaba combinado con una ficha que diera lugar a que esto nos sirviera a cada uno de los autores. Y mira qué interesante, mi diseño dio lugar a que nosotros entendiéramos que cada autor que aquí se identificaba, no porque Albán sea el primero, sino porque es el primer apellido del abecedario y que de alguna manera esto tenía que tener un orden cronológico. Pero luego de esto nos pensamos, cómo interpretar que ese agradecimiento diera lugar a ese proceso tan relevante para una universidad como es el reconocimiento, no solamente de quien nos edita, el reconocimiento de la universidad que me avala, pero además el reconocimiento de la universidad donde todos trabajábamos. Allí aparecía nuestro contenido, fíjense, no le llamo índice, le tengo que dar un carácter diferenciador, porque ese carácter diferenciador es del libro, no de una tesis. Entonces, cada autor tiene un capítulo y cada capítulo está separado necesariamente con algo que se me ocurrió diseñar. No sé, me encanta el diseño gráfico y se me ocurrió que si yo estoy hablando de mirador turístico de una parroquia determinada de la provincia de Cotopaxi, me busqué todo lo que tenía de elementos
similares a mi título. Y mire qué interesante, aquí están los autores, pero los autores del primer capítulo. Y si me voy al capítulo 2, me encanta también el diseño interno de los textos y me encanta manejarme en este contexto. Pero fíjense, aquí está el capítulo 2, ya no aparecen dos autores, aparece uno. Entonces aquí la ingeniera Yané Marisol Ortega habla de los orígenes gastronómicos ancestrales de la parroquia Zumbagua. Cuando ella va a registrar esta obra en su currículo, ella va a colocar coautora, Yané tal, capítulo 2, los orígenes gastronómicos tal, obra editada por CIDE, avalada por la Universidad de Carabobo, y los créditos se los lleva la Universidad de las Fuerzas Armadas. Vean ustedes que es una forma inteligente de quitarnos quizás esa parte tan protocolar que tienen las universidades y que digan, no, yo quiero que usted haga el trabajo así. No, señores, somos académicos, nos debemos al mundo. Y mi obra no puede estar nada supeditada a una sola universidad. Yo quiero mostrarle esto. A mí me encanta, pero me encanta buscar los informes mundiales. Cuando yo llego a los informes mundiales, pasa algo extraordinario en mí, me dan ideas extraordinarias. Esto es una idea extraordinaria. Fíjense, están hablando de Ecuador. Miren las imágenes, de Ecuador. Pero vean esto está maravilloso. Es una ficha que está indicada como portada interna y nos habla de quién elabora el trabajo, cómo se llama la obra, cuál es el contenido, cuál es la publicación y qué destino tiene, quién tiene los méritos, quién tiene la posibilidad de visibilizarlo. Y lógicamente nos da toda una ficha completa, pero adornada con imágenes de este país. Cuando nosotros vemos esto, ya no estamos entrando al prólogo, sino estamos hablando de la presentación. Pero no podemos de repente decir, lo único que me interesa a mí es colocarle presentación. Yo he podido colocarle también introducción. ¿Bien? Pero fíjense la imagen de fondo. Fíjense, me colocan una palabra de antecedente. Eso es algo innovador en un libro, porque me está diciendo que este libro viene de otras reflexiones que internamente se realizaron. Fíjense, aquí ya me da una mirada distinta. Me dice, estoy entrando en el capítulo 1 y se va a llamar el objetivo 1, que se llama erradicar la extrema pobreza y el hambre. Vean ustedes qué interesante es tener el dominio de todo aquello que represente para nosotros una idea interesante para trabajar. Vean ustedes, si vemos otro ejemplo, ¿están viendo? ¿Estoy compartiendo? No, ya voy a compartir. Si vemos este ejemplo, esta es otra forma. Es una invitación que tuve, qué sé yo, el año 2018, 2017, pero vean cómo se llama, sustentabilidad y educación en el turismo. Esta persona que colaboró en esta obra, en este momento, estos dos están trabajando para un proyecto en conjunto con la universidad donde estoy. Y fíjense que pensé, nada, yo voy a hablar de sustentabilidad y turismo rural y voy a darle continuidad a esta obra. ¿Y qué significa eso? Bueno, que estos autores que contribuyeron en ese momento con esta obra pueden ahora contribuir con otra nueva obra y pueden incluir otro grupo de trabajadores de mi proyecto. Esa es la esencia de un docente universitario, es la esencia de un coordinador de investigación, es la esencia de un director de investigación. La esencia es puntualmente generar ideas para que el equipo de trabajo pueda multiplicarse en documentos que difundan realmente el propósito de una determinada temática. Este trabajo, por ejemplo, le dio más importancia a una ficha técnica en el diseño de la portada, en la fotografía. Recuerden ustedes en las láminas que le presenté en PowerPoint, cómo nos decían que nosotros le podemos dar un crédito al resto del equipo a través de diferentes maneras. Pues esta es otra forma de presentar el trabajo. Este trabajo tiene un prólogo
y ese prólogo se lo dieron a una persona que no forma parte de los autores, sino que de alguna manera forma parte de la coordinación del libro. En este caso fue Angélica Beatriz Contreras Cuevas. Y vean cómo a través de cada portada identifica los autores y el título. No identifica con imagen. O sea, yo les puedo mostrar infinidades de formas para compartir las experiencias que han dado lugar a un sinnúmero de oportunidades que he tenido. Me encanta también, soy fanática de los boletines. Un boletín es esto, y si yo les podría decir en estos momentos qué hago con un boletín, maravilla. Me encantan los boletines. Y editar un boletín significa algo tan sencillo, pero yo puedo, por ejemplo, colocar un boletín sobre el arte de escribir poesías. Puedo escribir boletines simultáneos que tengan que ver como nociones básicas de las matemáticas. ¿Y qué hago con eso? Señores, me doy a conocer, lo intento, lo manejo, lo trabajo, me capacito, tengo la voluntad, tengo el entusiasmo. Es querer hacerlo. El boletín siempre lleva 2 hojas, 3 hojitas, y es una forma también de hacer un ejercicio permanente en un trabajo de investigación. Este boletín, por ejemplo, es uno de mis favoritos y lo veo siempre, y me dio ahorita una oportunidad extraordinaria de realizar un trabajo para mi proyecto de investigación con un boletín. Entonces, imagínense ustedes si yo comienzo desde ahorita a generar un boletín tan sencillo, una información tan sencillo para una columna de prensa. Eso me va a dar una oportunidad extraordinaria de trabajar para mí en esta oportunidad. Por ejemplo, yo en este trabajo me esmeré quizás en realizar un escenario importantísimo que tiene que ver de manera muy puntual con una obra reciente, no ha salido, pero donde yo combiné una serie de elementos que lo vi en un libro de Harvard. Y dije, bueno, yo no soy Harvard, pero yo tengo oportunidad de hacer algo parecido. Y me creé mi propia ficha técnica, mis dimensiones del libro, el número de página, el ISBN, el depósito legal, el revisado por pares ciegos, el aval de una universidad, la editorial, los elementos esenciales de una editorial. Quise que ahí apareciera mi hija, que es literata, le puse la producción, de dónde venía, el copyright, lo que dicen mis clases. Acerté maravilloso, y fíjense que yo no había preparado el libro, porque esto es un libro que viene editándose hace qué sé yo, desde octubre del año pasado, y por fin lo logramos terminar. Es un libro extraordinario que tiene una esencia, una particularidad, y si lo miran, tiene la capacidad de comprender que no es de Harvard, pero que es de una universidad que me atendió en mi idea de encontrar un buen diagramador, un buen publicista, una buena correctora, no porque sea mi hija, pero traté de hacerlo lo más profesional posible. Y fíjense, traté de crear mi aval institucional con mi querida Universidad de Carabobo, mi semblanza, por supuesto. En esta semblanza yo coloco exactamente quién soy, a qué me dedico, y cada uno de ellos tienen un espacio, por respeto a los coautores, porque esto es una obra que no ha salido. Quisimos darle, los 3 somos de la Universidad de las Fuerzas Armadas, un lugar especial a la universidad, y quisimos generar un esfuerzo para que el lector vea que es la ciencia, la academia y el talento humano que nos interesa. Y algo que sí puedo leer, que es mi dedicatoria, es con otro tipo de letra, no puede llevar el mismo tipo de letra, y se lo dediqué especialmente a mis 2 hijas, a un compañero de por vida, a mis compañeros y colegas,
de la universidad, y aquí está la esencia del libro. El capítulo 1, el capítulo 2, y está cada uno de los aspectos que lleva el libro, pero hay algo Disculpe, no se ve nada de lo que está No se ve nada explicando. de lo que está explicando. No puede ser, no me dijeron. Yo esforzándome. Bueno, está bien, ya, ¿ahí lo ven? ¿Lo ven? Ahora sí. Ok, vamos sí. rápidamente, le vuelvo a compartir para que vean cómo, sin saber que yo iba a hablar de libros, esto es un ejemplo real de un trabajo que fue en conjunto, es un diseño de una portada que escogimos 3 autores, vuelvo y repito, no develo los autores por respeto a ellos, pero fíjense que el libro tiene una esencia muy puntual que tiene que ver con una identificación que yo noté en un libro de Harvard y simplemente quise establecer en ese libro las características que lleva un libro de alto nivel, con dimensiones, con número de página, con ISBN, con depósitos legales. Una preguntita, disculpe, este libro no está en No está modo publicado todavía. Me digital, lo ¿no? entregaron hace 2 días. Porque Pero dice que quise está digital. mostrarles que lleva todos los elementos de un libro. ¿Bien? Ajá. Ok, pero dígame. Porque ya se ha publicado en mayo del 2020 y el Claro, tiraje es digital. está generado en mayo del 2020, pero estamos en junio. Es decir, el depósito legal y el ISBN se otorgó en mayo del 2020. Hola Magda, ¿me escuchas? Sí, claro. Bueno Magda, en realidad es importante tu aporte, sobre todo en este curso que lo hemos tomado y específicamente en mi calidad de docente. Quería compartirte una experiencia. Considero que es sumamente importante la parte de la identidad que uno le dé al libro. Fui parte de un proyecto de investigación, no sé si de pronto tú lo has escuchado, sobre Geoparque Imbabura. De pronto esto está muy difundido, lo que nosotros en el proyecto de investigación, lo que queríamos lograr y plasmar no solo es los artículos, sino también estamos elaborando prácticamente el libro, porque en realidad lo que nosotros queremos plasmar, es la identidad. Y en realidad, bueno, Imbabura fue declarada oficialmente como el primer geoparque mundial del Ecuador. Esto ha sido un trabajo sumamente intenso que se lo ha realizado durante 4 años, pero mira lo que nos compromete a nosotros como investigadores, ¿no? Es tratar de plasmar esa identidad. Es importante también la parte visual. Así es. Porque Rosalba, es lo que te llama la atención, es lo que prácticamente te conecta en realidad con la gente que lo va a leer. Así es, Rosalba. De todas maneras, el aporte que tú nos das es importante porque miraba todo lo que tú nos presentas de los libros que tú has escrito y es importante la parte, cómo te engancha y cómo desearías en realidad que la gente leyera tu libro, ¿no? Así es. Ese es un aporte. Gracias, Rosalba. Sí, Así es lo que quería manifestarle. Fíjate que cuando me dicen, pero está publicado, claro, está autorizado para ser publicado. Pero todo esto yo soy un poquito terca en este caso y traté en la medida de lo posible que nada se me vaya. Y este fin de semana mi tarea es leerme 184 páginas, porque es lo que va a representar lo que de alguna manera espero yo del lector de este libro. Entonces, fíjense, es un compromiso del que coordina, aunque yo coordiné la obra, es un compromiso del quien coordina, pero también es un compromiso de la editorial, pero también es un compromiso, como ustedes ven aquí, de este aval es un aval académico importantísimo que todo docente tiene que garantizar en sus obras. Si no lo hay, no podemos hacer nada. Vean el código de barra. Está allí, pero yo, por ejemplo, voy a hacer una observación que este código de barra tiene que pasar de último.
no puede quedarse allí. Ok, mi semblanza, de repente hay varios autores, como les decía anteriormente, no puedo dejarlo a la apertura de todos ustedes. Esto es un libro que le pertenece a la Universidad de las Fuerzas Armadas, todos los autores somos de allá, y de alguna manera las dedicatorias en los libros sensibilizan al lector. Si yo leo esta dedicatoria y yo no conociera a Magda Francisca Ceja Martínez, dijera, bueno, a Mercedes y a Claré por ser inspiración en mi propósito diario en el Ecuador. Yo podría decir, bueno, Mercedes y Claré deben ser sus hermanas, pero si alguien se toca con este libro va a decir, no, estas son sus hijas. Bien, a Galo Vázquez, porque fue un compañero excepcional en ESPE, y esta obra le haría muy feliz, porque sería un valor para el CEA, sede La Tacunga. Esto fue un proyecto ideado en el año 2017, 2018, y no lo terminé, en uno de esos espacios que uno se crea de formador de formadores, pero en esta oportunidad lo llevé al libro. No hice lo que quería, que era la red, y a los compañeros que estuvieron conmigo, indudablemente, me acompañaron con este trabajo. Fíjense que cada capítulo tiene su esencia, tiene una vinculación, sociedad del conocimiento, formación profesional, formación por competencia. Yo aspiro que este libro salga dentro de una semana máximo, porque ya está editado, ya está colocado. ¿Quién fue la persona que me hizo el prólogo? Vean qué interesante. El prólogo convertido en la práctica fue una persona que me leyó totalmente el libro. Dice qué editorial me está apoyando, dónde está la esencia del libro, cómo inicia ese libro con globalización, con perspectivas de diferentes escenarios. El libro tiene diferentes transformaciones en el mundo académico y universitario, como desde lo cultural, jurídico, social y político tiene su esencia el libro, por qué se llama formación por competencia, agenda de universidades, y de alguna manera todos los esfuerzos que se ven en el libro, él los refleja, pero aún más hace saber que el lector tendrá en sus manos un notable y exhaustivo trabajo de docentes investigadores acreditados en la comunidad científica universitaria. Fíjense, ya allí yo veo que es universitario, no, científica universitaria, pero que además han realizado aportes en el campo de la ciencia humana, destacando tal cosa. O sea, este señor leyó el libro y aparece lo que yo le había explicado. Yo quise hacerme un componente introductorio del libro y quise hablar de alguna manera de la primera parte, del primer capítulo, del segundo capítulo, y así hasta llegar a la página final del libro. Y en la página final del libro, vean ustedes cómo yo coloco nuevamente que este libro fue editado con un ISBN de barra, tiene un logo y obviamente estoy respetando lo que se interpreta como página final. Bueno, creo que estos elementos les pueden servir a ustedes para trabajar la idea de su libro. Y yo los dejo hasta aquí por la hora. Mañana brevemente termino con todos los espacios correspondientes a introducción. Ya está preparada la clase de mañana. Tomo un tiempo para hablar del editorial, pero además yo voy a darle unas propuestas generales que en su momento construí, las rescaté, las encontré. Son propuestas que elaboré en el año 2016 como becaria, pero que creo que le puede ser útil a todos para trabajar un libro. Aquí ya están diseñadas, están ya adaptadas y lógicamente yo creo que va a ser tarea y competencia para mañana. Yo te pido disculpas, Carlos Castro, licenciado Carlos Castro, porque sé que como moderador me pueda pensar la próxima semana que va a dejar algo para su institución, va a dejar algo para sí mismo, va a dejar algo para su trabajo permanente, va a dejar algo para sus hijos, va a dejar algo para sus compañeros, va a dejar algo para la vida, pero que va a ser su libro. De verdad,
muchísimas gracias a todos los que han permanecido conmigo y estaré pendiente de que mañana alguien quiera compartir de repente el nombre de un libro, la posibilidad de hacer un llamado para una obra. Todos tenemos compañeros, todos tenemos amigos. Si yo estoy en un doctorado, tengo compañeras del mismo doctorado, de la misma corte, vamos a hacernos nuestro libro con nuestro proyecto de investigación. Eso hay que llevarlo al libro. Si yo soy coordinadora de investigación, vamos a hacernos un libro de nuestra área de investigación. Si yo soy colega de otra persona, podríamos buscar la manera de encontrar que ese otro colega pueda compartir conmigo sus enseñanzas, sus aprendizajes. Yo lo he puesto en práctica de todas las formas. Si a mí se me ocurre pensar en un boletín, porque estoy haciendo un trabajo de investigación, por favor, hagan su boletín. Eso es algo que nace en nosotros y que tiene que hacerse. Yo para despedirme quiero decirles que la vida es esta. Les comparto, recientemente, hace una semana, me preparé mi primer boletín para mi proyecto de investigación. Y quizás el día sábado todos los que están en mi proyecto van a recibir este boletín. ¿Y qué quiero decir con este boletín? Que todos son bienvenidos, pero miren lo interesante de este boletín. En este boletín están mis compañeros del proyecto. Está la editora, que por supuesto formo parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas y la Universidad Nacional de Chimborazo. Está un editor asesor, que es la doctora Paola Vinuesa. Está un cuerpo editorial, está Víctor Velasco, está Luis Quevedo, está Carlos Albán, está Oliverio, que son las partes esenciales de ese trabajo que voy a generar con ellos. Está un aval académico a través de mi grupo de investigación con la doctora Silvia Aldaz. Está el diseño del boletín, que es un joven que yo lo adopté casi como un hijo, que es ya casi el ingeniero Juan Malca. Está el título de mi proyecto, está el propósito del boletín, está la universidad que ejecuta este proyecto, está la universidad que colabora con este proyecto, y yo identifico el boletín. Segura estoy que este boletín le voy a colocar su ISBN con la Cámara Ecuatoriana del Libro, o segura estoy que este boletín, diseñado así, como digo yo, a pie, no sé, por mi inquietud, por mirar, miren esto, le puse una letra aquí más grande, en negrilla, coloqué el título en rojo, me busqué unas imágenes que no son mías, pero que son del dominio público. O sea, hay tantas cosas que podemos inventarnos que yo creo que les invitaría a formar parte de este club donde nos sirve para todos. Si yo soy de poesía, me voy a hacer un boletín de poesía. Si yo soy de matemáticas, me lo voy a hacer de matemáticas. Pero eso le va a llegar a un alumno y ese alumno lo va a multiplicar y esa multiplicación va a dar origen a que alguien nos diga te leímos por algún lado. Y yo no puedo ser, si no aquí con ustedes voy a quedarme hasta mañana. Así que de verdad todos muchas gracias, buenas noches, que descanse. Les regalo parte de mis ideas, pero de eso se trata un educador. No importa el área que sea, las ideas hay que compartirlas. Gracias por todo lo que ha compartido, doctora. Felicidades. Gracias, Marisol, muy amable, ingeniera. Gracias a todos y gracias por esas palabras que me permiten seguir adelante. Muchas gracias, querida Magda. Estuvimos atentos a todo el curso. Bueno, nos despedimos con la promesa de reencontrarnos el día de mañana. Seguro. Agradezco todo lo que has compartido con nosotros, pues, y bueno, solo queda despedirnos y bueno, mañana tendremos la última sesión. Amén. Bueno, la última de este curso. La ya última no me digas que no te voy a colaborar más. Avisarles a todos. Te llego allá a Bolivia, Edgar. Gracias, claro, Magda. claro. Hace rato que ya no vienes por estos lados. Desde el año 2015, créeme. 2005. Perdón, Magda. 2005, cierto, 2005.
con el congreso que tuvo tu maravilloso colega y hermano Max Olivares, que nunca olvidaré que fueron 1.600 personas y que después no podíamos salir de Sucre. Un evento Pero sin fue precedentes. una extraordinaria experiencia y estaba casada en aquella oportunidad, pero maravilloso, maravilloso, de esas ideas que nos encanta trabajar. Perfecto. Gracias. Bueno, Magdita, nos despedimos hasta el día de mañana, queridos participantes. Gracias. Mañana les estamos compartiendo el link de la sesión de ayer. Y bueno, que descansen, cuídense mucho y Dios los bendiga a todos. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, mi doctora Magda. Hasta mañana a todos los compañeros. Hasta mañana con todos. Hasta mañana. Chao, Maggie. Hasta mañana con todos. Chao, Alexandra.